más desastre. Don't. No. No. Anybody ever feel like that? ¿Alguien se ha sentido así? I'm not going to be able to measure up. Because I just can't check off my list of all the things I shouldn't be doing. No puedo hacerlo porque no he puesto los checks en todas las cosas que no debo hacer. I said we were going to be family here. Vamos a ser familia aquí. Y'all are looking at me like you have never experienced this in your life. Y todos miráis como no hubiese experimentado I eso en just vuestra vida. kind of need you to be real for a moment. Así que necesito que seáis reales por un momento. Is there anybody in here that feels fully worthy ¿Hay alguien aquí que se sienta to walk totalmente in the digno full power of the Lord? para caminar en el poder completo del Señor? I'm sure there's some. Seguro que hay alguien. Alguno. I'm just going to be honest with you. Voy a ser honesto contigo. I'm not looking for a response, No busco una respuesta, but I'm looking for you to be honest in your heart. pero busco que seáis honestos en vuestros That if corazones. you've been living your life according to a bunch of rules and regulations, Que si has estado viviendo tu vida según un montón de reglas y regulaciones, and listening more to the lie of the devil, y habéis escuchado más la mentira del enemigo, that you're just not keeping all the no's yet. que no estás Just not doing all the right things. cumpliendo todos los requisitos, haciendo las cosas bien. I'm telling you, the Lord wants you to tear up your list of the do's and don'ts. Te digo que el Señor quiere quitar esa lista de nos And He just wants to give you a bigger yes. y te quiere dar un gran sí. If you will hunger for His righteousness, Si estás sediento por su justicia, make that the big yes in your heart. haz un gran sí en tu I corazón. just want you, Lord. Solo te quiero a ti, Señor. The more you hunger for what He is in your life, Y cuanto más hambre tengas para lo que Él es en tu vida, His promise is, He said, hey, all the rest of it's going to be added. sus promesas, Él dijo, todo el resto será añadido. And you won't have to worry about the no. Y no te tienes que preocupar por los noes. The more intimate and close my heart gets to the Lord, Lo más íntimo y cerca del Señor esté mi corazón, the less I want to do things that will take me away from Him. lo menos que quiero hacer cosas que me va a alejar de Él. Let me just say that again. Déjame decirte esto otra vez. The closer I get to the Lord, Lo más cerca que me mantenga del the Señor, more I hunger for what He's already giving in me, lo más hambriento que esté para lo que Él ya me ha dado, you just won't want to do some of the other things that we used to do. no vas a querer hacer otra de las cosas que hacíamos. The chains of limitation begin to fall off. Las cadenas y las limitaciones empiezan a caer. Because see, that's what the enemy does. Porque esto es lo que hace el enemigo. He comes and says, see, you just don't have enough power yet. Viene y dice, no tienes bastante poder ya. Because you haven't studied the Bible enough yet. Porque no has estudiado la Biblia lo suficiente. Or whatever other reason it is. O cualquier otra razón que sea. So that if the devil can keep you limited Si el enemigo te puede mantener limitado and not full, y no completo, he can go off and go work somewhere else. él puede irse y trabajar en otro lado. Because you won't believe that you have enough power to change this place. Porque tú no crees que tengas suficiente poder para cambiar este lugar. But if you hunger for more, Pero si tienes hambre por más, he will give you more. Él te dará más. Are you understand? You're with me. ¿Lo entendéis? ¿Estáis conmigo? So, brother guy, you got anything? Hermano Guy, ¿tienes algo? How many of you are tired here tonight? ¿Cuántos estáis cansados esta noche? You're weary. Come on. ¿Lo está pasando mal? You feel like you need some rest. Come on. ¿Necesitáis descanso? ¿Sentís que necesitáis descanso? Here's what I believe the Lord's saying to us tonight. Esto es lo que creo que el Señor nos está diciendo. You need to work less Tienes que trabajar menos and trust more. y confiar más. Come on. Work less, Trabajar menos, trust more. confiar más. Yeah. Amen. Can you admit with me Puedes admitir conmigo
that God doesn't need me? que Dios no me necesita. Can you admit that? God does not need me. He doesn't. ¿Puedes admitir esto? Dios no me necesita. He was doing just fine without me. Él ya lo hacía bien sin mí. I don't add anything to his Yo no character. le añado nada a su carácter. And yet he chose to make me. Pero Él me eligió. For what purpose? ¿Para qué propósito? To work harder? ¿Para trabajar más duro? To do something he can't do on his own? ¿Para hacer algo que Él no puede hacer por sí mismo? No. No. I'll tell you why we get tired spiritually. Te voy a decir cuándo nos cansamos espiritualmente. Because you think it's not going to happen unless you do it. Porque piensas que no va a pasar a no ser que lo hagas. And Jesus is saying to you, Y el Señor te está diciendo, work less, trabaja menos, trust more. confía más. Yeah. You believe me? ¿Me crees? Amén. This is the word of Jesus. Esta es la palabra de Jesús. Are you weary? ¿Estás débil? Are you heavy laden? Come on. It's good. Are you tired? ¿Estás cansado? Come to me. Ven a mí. Come on. Come to me. Ven a mí. I want you, Lord. Yeah. He gave us a symbol to understand. Otra vez, este es un símbolo que hay que entender. How many of you know what a yoke is? ¿Cuántos sabéis lo que es un yugo? Long time ago, before tractors, Hace tiempo, antes de los tractores, before we had all the mechanical things to do the farming, antes de tener todas las cosas mecánicas para hacer la agricultura, they had to till the soil with animals. tenían que labrar la tierra con animales. And so they would take a Good. piece of wood Así que tomaban un trozo de madera and they would lay it on top of two animals. y lo ponían encima de dos animales. And they would tie their necks to it. Y se lo ataban al cuello And then to that piece of wood, y ese trozo de madera around their neck, alrededor de su cuello they would tie the plow to it. A plow to till the soil. le ponían algo para labrar la tierra. No sé cómo se llama. And so the animals, Go here. that's what I say, they've never seen it before. No lo han visto antes. So like, stand up. Here's the yoke. Aquí está el yugo. You put your arm around my neck. And we work together. Trabajamos juntos. I don't do it by myself. No lo hago solo. I have someone who's yoked up with me. Y tengo que alguien que está enyugado. That's going to help me in the work. Y esto me va a ayudar en el trabajo. And when they put the animals together, Y cuando ponen a los animales juntos, there was always one that was bigger and stronger than the other. siempre hay uno que es más grande y más fuerte que el otro. Who do you think is going to do the most work? ¿Quién crees que va a hacer el mayor trabajo? The little animal or the big animal? ¿El pequeño animal o el grande? Here's what Jesus is saying. Esto es lo que Jesús dice. If you're weary, Si estás débil, if you're tired, si estás cansado, come yoke up with me. Come ven on. y pon tu yugo conmigo. And here's his promise. Y aquí está su promesa. I will give you rest. Te daré descanso. He didn't say there wouldn't get any work done. Él no dijo que no vas a hacer ningún trabajo. He said, I want you to work less Es que quiero que trabajes menos and trust more. y confíes más. He says, I'll do the work. Y dijo, yo haré el trabajo, You just come to me. solo ven a mí. That's the word of the Lord tonight. Esta es la palabra del Señor esta noche. And I want to ask you a question. Y te quiero preguntar algo. How would you know ¿Cómo vas a saber if you're not yoked up with Jesus? que no estás enyugado con Jesús? How would you know? ¿Cómo sabrías? Because you get tired. Porque te cansas. You get weary. Good. Te estás débil. You want to quit. Quieres dimitir. And Jesus is saying, Y el Señor está diciendo, stop pulling the load. deja de llevar la carga. Come to me. Ven a mí. Come to me. Ven a mí. I will give you rest. Te voy a dar descanso. I'll be your older brother. Yo seré tu hermano mayor. Come yoke up with me, Enyúgate conmigo. and I'll do the work for you. Y yo voy a hacer el trabajo por ti. If you're tired, Si estás cansado, if you're weary,
si estás débil, if you're ready to give up, si estás listo para darte por vencido, it's an indication es una indicación that you're not yoked up with Jesus. que no estás enyugado con Jesús. You think the work depends on you. Crees que el trabajo depende de ti. And Jesus is saying, Y Jesús está diciendo, work less trabaja menos and trust more. y confía más. Work less Trabaja menos and trust more. y confía más. If you have a rebellious spirit, Si tienes un espíritu rebelde, see, sometimes when they would put two animals together, porque a veces cuando ponen dos animales juntos, there would be a young one va a haber uno más joven that thinks he knows it all. y que cree que lo sabe todo. And when they put the yoke around his neck, Y cuando ponen el yugo alrededor de su cuello, he tries to fight it. intenta quitarlo. I don't want this around my neck. No quiero esto It alrededor de feels mi so cuello. constraining. Se siente tan raro. I want to do my own thing. Quiero hacer lo mío. And Jesus is saying, Y Jesús dice, stop fighting, para de luchar, work less, trabaja menos and trust more. y confía más. Yeah. Early in the work as a pastor, Y anteriormente, en el trabajo de pastor, as a young pastor, como un pastor joven, I thought if the church is going to succeed, pensaba que si la iglesia tenía que tener éxito, I'm going to have to do all the work. yo tengo que hacer todo el trabajo. Good. I have to work harder. Tengo que trabajar más duro. That's why they're paying me a salary, Y para eso me pagan un salario. so I can do all the work. Para que pueda hacer todo el My trabajo. job. Es mi trabajo. Guess what happens? Y adivina qué pasó. I get tired. Me cansé. I get weary. Me debilité. I want to quit. Quiero dimitir. I think I'm the only one that's doing it right. Creo que soy el único que lo está haciendo bien. And Jesus is saying, Y Jesús dice, work less trabaja menos and trust more. y confía más. How would I know if I'm yoked up with Jesus? ¿Cómo sé si estoy enyugado con Jesús? Are you tired? ¿Estás cansado? Are you weary? ¿Estás débil? Are you ready to quit? ¿Estás listo para dimitir? Then you're not yoked up with Jesus. Entonces no estás enyugado con Jesús. There's something that happens Hay algo que pasa when you're yoked up with Jesus. cuando te enyugas con Jesús. There's a power that comes. Hay un poder que viene. There's an impartation that Hay comes. impartición que viene. There's strength that comes. Hay una fuerza que viene. And you can do less work Y puedes hacer menos trabajo and get more done y hacer más if you learn to yoke up with Jesus. si aprendes a enyugarte con Jesús. How would I know if I'm yoked up with Jesus? ¿Cómo sé si estoy enyugado con Jesús? Are you tired? ¿Estás cansado? Are you weary? ¿Estás débil? Are you ready to give up? ¿Estás listo para dimitir? Then you need to come to Jesus. Entonces tienes que venir a Jesús. Jesus said, come to me, Jesús dijo, venid a mí, all you are weary, todos los cansados heavy laden, y cargados, come to me, venid and I will give you rest. y os haré descansar. Does rest sound like work? Este descanso parece que sea trabajo. Can you rest and work at the same time? ¿Puedes descansar y trabajar al mismo tiempo? Isn't that what Jesus is saying? ¿Es esto lo que decía Jesús? Come to me, Venid a mí, yoke up with me, enyúgate conmigo and I'll give you rest. y te haré descansar. He's not saying that nothing will get done. No dice que no se va a hacer nada. He's saying you've been trying to do it in your own strength. Él dice, has intentado hacerlo en tu propia fuerza. You've been trying to do it in your own power. Has intentado hacerlo en tu propio poder. And if you're tired Y si estás cansado and you're weary, y estás debilitado, work less, trabaja menos trust more. y confía más. How many of you know the story of Saul who became Paul? ¿Cuántos conocéis la historia de Saúl que se convirtió en Pablo? Was Saul a hard worker? Saúl era un trabajador. Saulo, perdón. Saulo, perdón. Sí. He was a hard worker. Él trabajaba duro, ¿verdad? He had a passion for the things of God. Él tenía pasión por las cosas de Dios, See? ¿verdad? And he thought he was doing the right thing. Y él pensaba que estaba haciendo lo correcto.
Until what happened? Hasta que, ¿qué pasó? Till one day he met Jesus. Un día se encontró con Jesús And God said, y Dios dijo, work less trabaja menos and trust more. y confía más. How do you know ¿Y cómo lo sabes? if you're yoked up with Jesus? Si estás enyugado con Jesús, You work less trabaja menos and you get more done. y haces más. It is amazing Es impresionante what God can do lo que Dios puede hacer if you'll just trust Him. si solo confías en Él. Work less, Trabaja menos trust more. y confía más. Here's His invitation. Aquí está la invitación. Come to me. Venid a mí, Come to me. venid a mí. The book of Revelation, chapter 3, Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 and verse 20. y versículo 20, These are the words of Jesus. estas son las palabras de Jesús. He's speaking to His church family. Hablando a la familia de su iglesia, He's speaking to His children. hablando a sus hijos. He says, I'm knocking at the door. Dice, estoy llamando a la puerta, I'm knocking at the door of your heart. estoy llamando a la puerta de tu corazón. Can you hear me knocking? ¿Me puedes escuchar llamar? If you'll open the door Come Si on. abres la puerta Come on. and invite me in, y me invitas a pasar, I will come in. It's good. yo pasaré. It's good. And then what does it say? ¿Y luego qué dice? Are we going to work harder? ¿Vamos a trabajar más fuerte? No. No. He says, if you'll invite me in, Si me invitas a entrar, we'll sit down at the table together. nos sentaremos en la mesa juntos. We'll rest together. Vamos a descansar juntos. And we'll get more done Y vamos a hacer más if you'll just yoke up with me. que si te yugas conmigo. So I think the Lord wants to say this to you tonight. Así que yo creo que el Señor quiere deciros esto. If you're tired Si estás cansado and you're weary, y estás débil, come to Jesus. venid a Jesús. And I'm not saying for salvation. Y no digo que sea para salvación. I'm saying it to His children. His children is saying that to you tonight. Y lo dice a sus hijos. Lo dice hoy a vosotros. Stop working so hard Dejad de trabajar tan duro and start trusting more. y empezar a confiar más. God can do more Dios puede hacer más in a moment en un momento than you can do in a lifetime of work. que tú puedas hacer en una vida entera de trabajo. I love this little saying. Me encanta este dicho. God is most glorified in us Dios es más glorificado en nosotros when we are most satisfied in Him. cuando estamos más satisfechos en Él. That's what it's about. Y de esto se trata. It's about relationships. Se trata de relación. He'll do all the work Él va a hacer todo el trabajo if you'll yoke up with Him. si te enyugas con Él. Work less, Trabaja menos trust more. y confía más. Let's press into Jesus tonight. Y presionemos hacia Jesús. He's invited us to come. Él nos ha invitado a venir. What does that look like for you tonight? ¿Y cómo se ve esto para ti? What do you need to lay down Si te tienes que acostar so you can come to Jesus? para ir a Jesús, You see, you can't put His yoke on si no te puedes poner su yugo, if you've got some other yoke on. si ya tienes otro yugo, You have to take whatever's making you tired and weary tienes que tomar lo que te hace estar cansado y debilitado and lay it down. Yeah. y rendirlo, ¿no? You can't take up His yoke No puedes tomar su yugo unless you lay down your yoke. a no ser que rindas tu yugo. And I won't pretend what that is for you. Y no... It'll be different. Y Right? será diferente para cada uno. But you already know what it is. Pero ya sabéis qué es cada uno. He's brought it to your Y thinking lo ha right traído now. a tu pensamiento. And I want us to do something physical. Y yo quiero que hagamos algo físicamente That means something spiritual. que significa algo espiritualmente. I want you to hold your hands out Quiero que extendáis vuestras manos and you think about whatever that is that He told you that's too heavy for y you. que pienses en esto que ella te ha dicho que es muy pesado. Whatever's weighing you down. Lo que te hace que pese Whatever's making you tired y tonight. que te haga estar cansado esta noche. Put it in your hands Ponlo en tus manos and lay it down. y ríndelo. Lay it down. Ríndelo. Just stand up and lay it down. Levántate y ríndelo. Yeah. Ah. Now, hold out your arm.
Ahora abre tus manos Put it around Jesus. y ponla alrededor de Jesús. I want you to feel how light that is. Quiero que sientas cómo es esto. How freeing that is. Come on, Lord. Qué libertad es esta. He's so good. Él es tan bueno. I will give you rest. Te voy a dar descanso. Work less. Trabaja menos. Trust more. Confía más. Thank you, Father. Gracias, Padre. We love you, Jesus. Te amamos, Jesús. Thank you for being so personal, Gracias por ser tan personal, so loving, tan amoroso, so kind. tan amable. Thank you, Father. Gracias, Padre. We rest in you. Descansamos en ti. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. I would just ask in a minute if we can just come by and just quickly lay hands on each one of you. Y os voy a pedir en un minuto que rápidamente pongamos las manos el uno en el otro. Number one, to break off any other yokes, limitation. Por, en primer lugar, romper todos otros yugos, I limitaciones just want to break off limiting things y romper cosas limitantes so that the Lord can fill you fresh para que el Señor te pueda llenar and fresco eliminate any restriction to the flow of the Spirit. y eliminar toda restricción al fluir. Second thing, that you would just hunger for the Lord Y more. la segunda cosa es para que You tengáis just más say, hambre por el Señor. I'm hungering for a more of Him. Y solo decir, tengo más hambre How por many más de of ti, you just una relación más want to, cercana. I know this man, how many of the rest of you just want to hunger for more of the Lord? Yo sé que este Well, I hombre want you to raise your ¿cuántos hand. de vosotros You raise your tienen hand. hambre por más del The Señor? Lord can see your Levanta vuestra hearts, but mano. I can't. So, El Señor come on. If puede you want more, corazón. I want you to raise your hand. Si quieres right now. más, levanta tu mano ahora. Tell the Lord, I want more. Dile al Señor, quiero más. You to make me hungry because I want more. Hazme hambriento porque quiero más. No, I want to do one more thing before I come around and lay hands on you. Y quiero hacer una cosa más antes de que vaya alrededor y ponga las manos sobre vosotros. I feel like this is a place that the Lord has given you a very strong calling for spiritual warfare. Siento que este es un lugar que el Señor os ha dado un llamado fuerte para la guerra espiritual. That can be very tiring after a while. Y esto puede ser muy cansado después de un Just tiempo. because every day it's just, I'm battling the enemy. I'm just battling these principalities. Porque cada día estás batallando contra el enemigo, batallando contra los principados. And I believe the Lord's saying you're doing a good job. Y yo creo que el Señor está diciendo que estoy haciendo un buen trabajo. But like Pastor Guy's already said, it can be very weary. Pero, como dice el Pastor Guy, puede debilitarte mucho. So here's something I want to do. Así que aquí hay algo que quiero hacer. I want you to hunger for just a greater impartation Quiero que tengáis hambre de una mayor to importación. be released through your worship of Him, Será derramada en vuestra as adoración opposed a Él. to fighting the enemy so much. Porque luchar contra el enemigo tanto, Is that, Lord, I'm going to worship you more. voy a decirle, Señor, que And, quiero adorarte and we're más. going to believe that in the midst of that worship, Y vamos a creer que en medio de la adoración, that the Lord would be like the story in the Old Testament. que el Señor será como en la historia del Antiguo Testamento. Jehoshaphat was the king. Josafat, el So rey, just bring the worshipers out and station themselves trajo a los adoradores and watch what I'm going to do. y dijo, mirad lo que voy a hacer. So, Lord, I ask you right now, just release a greater impartation. Y Señor, te pido ahora que derrames una mayor Just importación to worship you. para adorarte. And that principalities and powers in this place Y que los principados y los poderes en este lugar would fall before the power of my worship. se caigan delante del poder de mi adoración. And I want to cry out to the angels, Y quiero clamar a los ángeles, because I believe He sends the angels to assist us in that work. porque yo creo que Él envía You are ángeles para not asistirnos en alone. este trabajo.
No estáis solos. You are not alone. No estás solo. So let your worship increase. Así que deja que tu adoración And believe that there are angels that will hearken unto the heart of your worship. Y cree que hay ángeles que vienen en medio de la adoración. And the Lord would say, see that people down there? Y el Señor va a decir, ¿veis a esa gente ahí abajo? Come here, angels. I want you to look down there. Venid ángeles, quiero que veáis esto. They're engaged in some warfare. Están comprometidos en la guerra But their espiritual. focus is hunger to worship me Están more. enfocados en adorarme. Go, angels, and come and assist them. Id ángeles y asistirlos. Come and do the battle for Y them. hacer vosotros la batalla por ellos. Come and do battle for them. Hacer la batalla por ellos. In the name of Jesus. So, Father, I just ask you, Padre, yo te pido, send angelic hosts envía huestes to this celestiales place, God. en este lugar. Hear the cry of the worship of this people. Y escucha el clamor de la adoración de esta gente. You would come Ven and do a mighty work. y haz un trabajo In poderoso. Jesus' name. We're going to pray for limitation. Vamos a We're orar just por going to pray for an limitaciones. increase of hunger to Y come Él to va you. a That romper, exchange of that yoke a in hacer Jesus' crecer name. ese hambre y cambiar ese yugo. Yes. 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 You go ahead and say yes, Lord. Father, we want more. We want more. I pray for an impartation of hunger. Break every stronghold. Limitation. I declare we send limitation away. Restriction away. limitación de restricción. We say more and more. Más Hunger. hambre. We just release it, Lord. Lo liberamos. We release hunger. Hambre. Release hunger, God. More, Lord. Más Señor. Más Señor. Hunger for you. You will fill. Send the infirmity away in Jesus' name. Break the Echamos toda la out enfermedad. of the enemy. Say you're on illegal ground. In Jesus' name. Estás en una tierra This ground is covered with the blood of porque Jesus. esta tierra está cubierta con la sangre de Jesús. Blood of Jesus. La sangre de Jesús. Jesus never lived before the throne of God. He intercedes for us. Intercede por nosotros ante el trono de Dios. Break all limitation. Jesus. Release the Lord. Yes, Lord. More, Lord. Repartición de hambre. An impartation of hunger. Repartición de hambre. Cry out to you, God. More, Lord. Más Señor. More impartation. Repartición de hambre. More, Lord. Yes, Lord. More. Vamos a orar a Dios.
esa esperanza aquí. Quiere que la hables a todos. We're going to be a hopeful city. Va a ser una ciudad de It's going to be a esperanza. hopeful region. Va a ser una ciudad It's de going to be a place esperanza. that is full. Una ciudad llena de esperanza. Let's begin to release that. Y empieza a liberar el fuego. Ah, come on, Lord. Woo, we break strongholds in the Vemos Lord. toda la Jesus. Wow, we just break strongholds over this area, God. Powerful God. Powerful man. poderoso. Woo, his faith was powerful. Su fe es poderosa. Lord, we ask you, Lord, Así que te pedimos let him off que tenga más hambre. Yeah, Lord, my soundtrack. Cielo